Gimme! Mato gimme! Hamato go! Hamato gimme! Hamato go! Gimme! Hamato go! Gimme! Head to go! Head to go! Head to go! A una isla pequeña y solitaria en el Pacífico llegó un pequeño grupo de inmigrantes. Después de 1000 años, llegaron a ser 15.000 personas. Estaban tan aislados en el océano como la Tierra en el universo. No tenían otro mundo posible y no manejaron correctamente sus recursos ecológicos. No sabían cómo. Lucharon desesperadamente durante siglos para evitar las consecuencias y pagaron trágicamente su error. Tepito o Tejenúa, segunda parte. La voluntad de sobrevivir. Hace 5.000 años, los navegantes lapitas, partiendo de las costas de Asia, comenzaron a emigrar hacia el este, a través de la Melanesia. Eran los antepasados de los polinesios. Colonizaron los archipiélagos de Tonga y Samoa durante el 4º milenio antes del presente. Al final del 3er milenio, habían llegado a los archipiélagos centrales del Pacífico Oriental. Siguieron colonizando. Hacia alrededor de 1500 años, partió una expedición al sureste. Llegó al lugar más aislado de la Tierra, a Tepito o Tejenúa, el ombligo del mundo. Hace más de 1500 años, tal vez las Marquesas u otro archipiélago central se llamaba Hiva, y un lugar, Maraerenga. Había más gente allí que la tierra y el mar podían alimentar. 2 hijos de rey, Jotumatua y Abareipúa, partieron en busca de nuevas tierras. Dos grandes canoas dobles se hicieron a la mar. Fue un viaje muy largo. Escasearon los alimentos y el agua. Un día, cuando la esperanza moría, aparecieron los pájaros. Un punto en el horizonte, el Cerro de los Navegantes, una isla grande. Rapa Nui.
Hotumatua ya tenía una isla donde reinar y sus súbditos una tierra donde alimentarse y crecer. 2 embarcaciones menciona la tradición, grandes canoas dobles que alcanzaban hasta 30 metros de largo. Entre 60 y 100 personas llegaron en ellas. Es un número que la ciencia considera razonable para la futura población de Rapa Nui. 3.500 años antes, sus antecesores habían partido de las costas de Asia. Eran grandes viajeros y decididamente colonizadores. Habían llegado nuevamente a una isla deshabitada. Sería su patria en adelante, su tierra prometida y también el fin del viaje milenario. Aún no lo sabían, pero la nueva cultura ya no podría seguir expandiéndose. Hiva, la sobrepoblada tierra madre, era ahora un recuerdo lejano en la dirección del sol poniente. Los polinesios eran agricultores. Su primera preocupación debe haber sido explorar el interior de la isla. Rapa Nui es la cumbre de una gran cordillera sumergida. Su superficie es triangular y tiene en cada vértice un cono volcánico. El extremo aislamiento geográfico dificultó tal vez por miles de años la colonización vegetal. Es posible que árboles y plantas no hayan cubierto totalmente la dura superficie de roca y escoria volcánica. La tradición señala el desaliento de los exploradores ante la vegetación existente. ¿Fue este paisaje semiárido el que vieron entonces los inmigrantes? Los 3 mayores conos volcánicos de Isla de Pascua han estado inactivos por miles de años. El análisis de polen depositado en ellos ha contado la historia vegetal de Rapa Nui. Numerosas especies de árboles y arbustos cubrieron buena parte de la isla al menos durante 30.000 años. Hace 1000 años, desaparecieron por acción humana los grandes bosques de palma y toromiro. El toromiro solo se conserva hoy en algunos jardines botánicos. La palma está extinta. Aquellos primeros colonos encontraron un buen lugar para vivir. Tenían bosque, tenían por consiguiente agua dulce y fértiles suelos vegetales. Eso es la piedra. Ahora. Estos últimos años, cada verano, los arqueólogos trabajan arduamente en Anaquena. Es una búsqueda apasionante de la historia perdida. Porque aquí eso es bien formado, ¿no? No es una forma humana, ¿no? Sí, con el nariz. Un hombre tuvo el mérito inicial, Thor Heyerdahl, Kon-Tiki para los isleños. Motivado por leyendas recogidas en las Islas Marquesas y posteriormente en el Perú, organizó viajes e investigaciones para probar migraciones americanas hacia la Polinesia. Gracias a su esfuerzo, se realizaron en 1955-1956 los primeros trabajos arqueológicos sistemáticos en Isla de Pascua.
Desde entonces, los científicos no han cesado de escudriñar el pasado de Rapa Nui. La idea de este trabajo es de buscar la época más antigua de la historia o prehistoria de Isla de Pascua, ¿no? Porque sabemos después, un año atrás, que aquí es enterrado el periodo más antiguo que sabíamos hasta ahora que existía en esta isla. Todo este muro, hasta 2 semanas atrás, estaba completamente escondido. Esa es parte de la arquitectura de Isla de Pascua, que es más antigua de la época de este Moai, que son sobre la tierra. Y para esto sabemos hoy día que la época más antigua, Isla de Pascua, tenía el trabajo de muro más elevado, más sofisticado. También excavando aquí encontramos carbón, huesos y otro material que puede determinar el dato de la construcción. Esa es la idea de este trabajo hoy día. Los Moai no siempre fueron iguales. La arqueología no solo ha reconstruido estructuras monumentales, también ha puesto en evidencia la existencia de un proceso de evolución cultural. Alrededor de 1000 años separan a los primeros colonos de la sociedad que en su apogeo construyó los gigantes de piedra. Parte de la historia perdida está escrita en cada centímetro del suelo que antes habitó el hombre. El arduo trabajo ha entregado resultados sorprendentes. Durante el verano 87-88, Patricia Vargas y Reginald Butt excavaron la planta de la primera casa típicamente polinésica descubierta en Isla de Pascua. La casa, de planta circular y techo cónico, tenía 6 metros de diámetro y habría utilizado más de 50 grandes postes y varas de madera. Por otro camino se reafirma la abundancia de árboles en la primera época de la cultura Rapa Nui. Aunque los productos agrícolas eran predominantes en la dieta prehistórica, también la pesca era esencial en los pueblos polinésicos. Sin embargo, Rapa Nui es distinta a las islas de Hiva. La costa es en general rocosa, sin playas ni bahías. El fondo marino baja rápidamente y no hay arrecifes de coral. La exploración del mar y la adaptación de las técnicas de pesca exigió el esfuerzo de numerosas generaciones antes de obtener el máximo aprovechamiento de los recursos marinos. Ay. Puro cayú, amigo, se me live. Ay. No. Ahora viene el sonido de la piedra. Los suelos isleños no sugieren al visitante moderno el escenario apropiado para una agricultura próspera. Son excesivamente pedregosos, habitualmente expuestos al viento y no disponen de riego. Mira, está orandito, está orandito. Pero los antiguos inmigrantes debían replantar su herencia de Hiva en la Tierra Nueva. Siguiendo sus costumbres ancestrales, habían traído consigo todas las plantas, semillas y tubérculos necesarios.
salió tan chico. Aquí apareció el Kumara. Ahí salió el Kumara. ¿Sale bien? Ahí viene el Kumara. Es el Kumara, ¿no? Los primeros visitantes europeos coinciden en señalar la importancia fundamental del kumara o camote en la alimentación Rapa Nui y en la Polinesia en general. En lengua quechua también se llama kumara y su origen es americano. ¿Cómo y cuándo llegó hasta la Polinesia? El talo. Ahí viene el talo. Otro. Vamos a necesitar uno. Aquí salió el talo. Ahí viene el talo. Este es el talo guayjí. Este es el talo guayjí. Después viene el talo jiba. Después viene otro clase, Jarjara Rapa Nui, que tuangamea, mangó, ñeti. Hay mucho más. Reemplazarían ahora lentamente la vegetación de Rapa Nui numerosas especies de taro, ñame y camote, diversas plantas y árboles frutales y utilitarios. El plátano fue junto al camote otro recurso principal. Traían la caña de azúcar. El tí, un arbusto también de tallo dulce. El macoy, árbol cuya leña dura y recta proveía herramientas agrícolas y posiblemente postes para las casas. Al comienzo, la abundante vegetación facilitó los nuevos cultivos, proporcionaba protección contra el viento, humedad y fértiles suelos vegetales. Eran muy pocos habitantes todavía. ¿Qué pasaría cuando la población creciera? No trajeron solo vegetales desde Jiva, venían también un pequeño roedor llamado quioe y la moa o gallina polinésica. Su importancia alimenticia a través del tiempo se expresaría finalmente en la construcción de grandes gallineros de piedra. Una estrechísima entrada aseguraba completamente la protección nocturna. Conquistar el mar isleño era doblemente urgente mientras crecían las plantas, y pronto tuvieron resultados. ¿Cuál es el nombre de la langosta en Rapa Nui? Ura. Ura se llama langosta y pescara entonces se llama rama. La langosta debió ser muy abundante en aquellos tiempos ya lejanos. La ubicación anterior del tiempo antiguo todavía sirve. Nosotros llamamos el lugar que pesca atún desde el tiempo de Otumatú hasta el momento de Acanonón, como llamamos nosotros. Frente a Angaró se llama Uto y frente a Tajay, Mataujotu. Y en Angoteo se llama Tepungaeju. Sin duda fue en alta mar donde los colonos, navegantes pescadores, que aún disponían de abundante madera para los botes, encontraron un territorio familiar de captura. Hey,
¿Cómo se llama ese? La exploración del mar fue tan fina que llegaron a establecer un verdadero mapa con 6 cinturones de pesca según la profundidad y 16 akanonoa, zonas de captura costa afuera para los grandes peces. Ahí. Ese sí que es pescado. Va, nada, tu pescado. Ese sí que es pescado. Ese otro pescado. Ahí, Lili, oh, 5. Vamos a ver. Ya. ¿Cómo se llama? Ese. Calacana. Barracuda en castellano. Este barracuda. ¿Sí? Innumerable es la lista de especies marinas que completaron la dieta agrícola Rapa Nui, pero ninguna fue tan apetecida como el atún. Fue el plato preferido de los reyes o ariki que llegaron a constituir un equipo de boteros especializados en su captura. Ajá, y chore, animales, tú. Alito, para aquí. Voy. Pero jacalítate. ¿Qué coño? Bien laco. Ahí va, No. compadre. ¿Conforme? ¿Quédate conforme ahora? Ya tenían aquellos hombres antiguos un mar pródigo y una isla fértil, aunque era la tierra más aislada y solitaria que habían conocido jamás. ¿Qué destino aguardaría en el futuro a su numerosa descendencia? Han transcurrido ya algunos siglos desde la llegada de Hotumatua. Las fechas más tempranas encontradas por los arqueólogos para las grandes estructuras de piedra las sitúan en el siglo VIII después de Cristo. Los marae, templos polinésicos al aire libre, tienen una plataforma de piedra para las ceremonias a las divinidades. Este altar o ahu adquirió en Rapa Nui un tamaño y perfección inigualados en la Polinesia. Los ahu se ampliaron y crecieron. El arqueólogo Gonzalo Figueroa cuenta la singular historia del ahu Nau Nau en Anaquena. Los objetivos y los logros parciales hasta este momento. Hemos vuelto a este lugar donde ya se ha excavado en años anteriores porque es uno de los pocos lugares, o quizá el único descubierto hasta el momento, en que se da un ahu construido sobre otro más antiguo que estaba completamente cubierto por material de aluvión. Esta gruesísima capa de tierra que tú ves acá se fue acumulando con el paso de los años por la erosión de todos los cerros vecinos, y eso fue cubriendo gradualmente y paulatinamente el ajo este inferior, que consta de esta plataforma empedrada y de ese altar que se ve allá. Una vez que este proceso natural culminó y se tapó hasta la base del ajo siguiente, los isleños, en vez de tratar de despejar el ajo antiguo, construyeron otro hacia arriba. Ahora estamos tratando de determinar en este momento sobre qué nivel, sobre qué capas se construyeron estos templos, y tratando de determinar entonces a través de muestras de carbono en qué momento empezó toda esta actividad, que creemos que es sumamente antigua. Desde luego ya tenemos acá una fecha del siglo VIII que proviene de una muestra del fondo del pozo. Este ajo data del siglo XII, también lo tenemos fechado al haber obtenido carbón de una superficie que correspondería a una plaza que existió detrás de este empedrado. Esperamos ahora penetrar esa capa que dio una fecha del siglo VIII al IX y encontrar aún un fechamiento más antiguo, que es muy importante, porque sabemos que por las condiciones geográficas del lugar y por lo que nos dice la tradición,
fue tal vez el primer lugar habitado de la isla de Pascua. Seguramente transcurrió algún tiempo entre la llegada de Jotumatua y sus colonos y la construcción del Ahu Vinapú. Los artesanos alcanzaron aquí la perfección máxima observada en Pascua en el trabajo de muros de piedra. Enormes bloques fueron prolijamente tallados y ensamblados. Trabajo perfecto hecho cuando la sociedad Rapa Nui crecía sin temores y los recursos ecológicos eran suficientes, cuando la prisa no ensombrecía aún el horizonte de Rapa Nui. En el resto de la Polinesia, las casas son de paredes cilíndricas y techo cónico, construidas con postes y ramas. Las primeras casas de Anaquena eran así. Sin embargo, las casas de las últimas épocas tenían basamentos de piedra donde se insertaban ramas delgadas que establecían un techo bajo en forma de bote invertido. Eran las Jarepaenga. ¿Qué produjo este cambio? ¿Fue quizás la disminución de la madera y el aumento de la población? Pero no fueron ni las casas ni los altares de piedra los que harían única en el mundo a la cultura Rapa Nui. En los niveles más altos encontramos restos de coral que conformaban ojos incrustados de los moai. Esos ojos, una vez reconstruidos y colocados sobre el rostro de los moai, vemos que los monumentos de piedra de Isla de Pascua parecieran despertar. Tal como decían nuestros abuelos, los moai también son Arin Ahora, o sea, rostros vivientes de nuestros antepasados. El arqueólogo Sergio Rapu descubrió en 1979 en Anaquena los fragmentos de coral del ojo de un moai. Se pudo ver nuevamente a los Arin Ahora, la imagen viviente de los antepasados. En la Polinesia hay antecedentes de estatuas de madera, pero en Pascua abundaba la piedra. Durante la época de los muros más perfectos, los moai eran de roca basáltica. El tallado era lento y los moai pequeños. La blanda toba volcánica del volcán Ranoraraku proporcionó el material apropiado para construir más moai y más grandes. ¿Por qué llegaron a ser tan importantes? Makemake es el dios supremo, creador de todas las cosas, pero delega su poder y expresa sus deseos a través del rey, de los jefes de tribu y finalmente de los jefes de familia. Al morir, los más destacados pasan a ser intermediarios cercanos a Makemake. Su presencia, su rostro, su mirada debía proteger a sus descendientes, auspiciar buena pesca, buenas cosechas, lluvias oportunas. Así los moai se convirtieron en el rostro vivo de los antepasados que construyeron Rapa Nui. Eso es lo que le da la curvatura. ¿Desde arriba o desde abajo? De la base. Esculpir moai exigió numerosos y hábiles artesanos, pero moverlos y trasladarlos hasta los Ahu fue una impresionante demostración de ingeniería. ¿Y qué distancia daría más o menos de transporte de aquí a la cantera? Por lo menos unos 10 kilómetros, pero pasando pendientes. O sea, Desde subiendo los cerros. tendría que haber cruzado todos esos cerros. O haber venido bordeando.
Y la dirección que va es justamente hacia donde te digo, o sea, bajando hacia Baimata. Diversas teorías han intentado explicar su traslado. La tradición afirma que el mana hacía caminar a los Moai. El doctor Pavel demostró en 1986 que en base a cuerdas y a la fuerza de un grupo de hombres, era posible que los Moai caminaran. ¿Era acaso el mana, la fuerza, la inteligencia, la fe en su religión? Mientras más crecía la población de Rapa Nui, más difícil era producir alimento. Más esforzados e industriosos tenían que ser los isleños. Más protección y auspicio se requería de los antepasados. Encerrados en una pequeña isla, luchando con un ambiente cada vez más insuficiente, la sociedad Rapa Nui impulsó su creatividad a límites inalcanzados en la Polinesia. Inventó una forma de escritura, una de las pocas originales de la Tierra. Alcanzó la frontera de una civilización. Había nacido ya el orgulloso nombre de Tepito Tejenúa, el ombligo del mundo. Estamos probablemente en el siglo XIII o XIV. Las villas o aldeas viven su época de esplendor. Los bosques más grandes han desaparecido. Se cuidan los árboles. La piedra domina la arquitectura. Las casas bote se agrupaban en semicírculo al fondo de la plaza ceremonial. El tamaño era variable según la importancia de la familia. En épocas tardías aún las ramas delgadas eran escasas y aparecen casas enteramente de piedra, de planta rectangular, unidas entre sí, formando una estructura alargada con pequeñas aberturas de entrada. En cada villa, 2 o 3 jaremoa, casa de las gallinas, protegían las abundantes y bien cuidadas aves. Los manabay, huertos encerrados por muros circulares, se agrupaban en racimo, protegiendo del viento los cultivos delicados. Numerosas villas cubrieron la isla. Se construyeron todas las casas posibles. Se ocuparon todas las cuevas adyacentes. El análisis de los restos habitacionales de la época de oro y de los desechos alimenticios correspondientes hace pensar que la población de Rapa Nui pudo haber sobrepasado las 15.000 personas alrededor del siglo XV. La cultura polinésica es amante de los niños. Era muy importante en una cultura de inmigrantes y colonos. Debe haber sido difícil para aquella sociedad tomar la decisión de controlar la población, pero tal vez lo hicieron. Hay índices de que en los siglos XVI y XVII se detuvo el crecimiento de la población. ¿Estaban aún a tiempo para detener la crisis? Los isleños no sabían quizás que el bosque es necesario para la retención de agua y la retención del suelo vegetal. Sí sabían que al rozar un bosque se obtenía un fértil terreno de cultivo. La fertilidad dura poco.
y hay que despejar un nuevo espacio de bosque. Más árboles fueron cortados. Y cuando el suelo está deforestado, la lluvia lo arrastra fácilmente. O sea, esta inundación de agua con arcilla verde se produjo seguramente pocos años después de concluida la construcción de este pavimento y por ende de este ajo, ¿no? Desde ese momento, seguramente por erosión de los cerros vecinos y su sobreexplotación, empezó el agua a cubrir gradualmente el ajo hasta taparlo completamente. Esa es la superficie superior que se ve acá es la que sirvió para construir... La arqueología ha proporcionado una demostración irrefutable de que el Ajú inferior de Anaquena fue completamente sepultado por un aluvión de tierra vegetal proveniente de los cerros vecinos. Todas las fuerzas se tensaron. 1000 años de colonización estaban en peligro y también la supervivencia del orgulloso y avanzado pueblo de Tepito Tejenúa. Habiéndose perdido algunos suelos y estando otros agotados, la productividad agrícola disminuyó. Las miradas se volvieron hacia el mar. Las capturas más efectivas y apreciadas se obtenían en bote costa afuera o en las bahías, con redes. Ambas, ya sea por la escasez de madera o por razones ambientales, no pudieron ser expandidas suficientemente. A partir del siglo XIV, los restos alimenticios analizados por Williams Ayres muestran un incremento de la pesca de orilla y de la recolección de pequeños mariscos. Algunas de estas especies fueron casi exterminadas. Los grandes peces se seguían pescando para el ariqui y la jerarquía de la tribu Miru, la tribu de los reyes a la cual pertenecían los boteros. La tradición informa que el ariqui redistribuía peces de prestigio como el atún. La costa del noroeste, donde vivían los Miru, era claramente más abundante en recursos de pesca. Las otras tribus, las de la costa sureste, tenían tierras más aptas para la agricultura que estaba en crisis. Estaban planteados los elementos fundamentales del conflicto. La cultura Rapa Nui puso todos sus recursos en juego. El ariqui convocó a sabios y sacerdotes. Seguramente algunos éxitos fueron obtenidos, pero la presión sobre la ecología isleña era demasiado grande. Sin cubierta arbórea, el agua desaparecía rauda, tragada por las profundidades rocosas de la isla. Los plátanos y cumara ya no eran suficientes. Expediciones desesperadas se perdieron en los mares vacíos. Millares de toki repicaron en el Rano Raraku. Crecieron los moai. Más mana imploraron de los antepasados. Más madera se consumía en las grandes obras. Más se exigió a los agricultores, a las tribus del sureste. Las fuerzas de la tierra fueron más urgentes que las fuerzas del cielo. Una tormenta de llanto, de dolor, de tragedia asoló a Tepito Tejenúa. Los toki dejaron de golpear la toba de Rano Raraku y por miles llamaron a sangre, esculpiendo negras lanzas de obsidiana.
sobrevino a la guerra. Los Anaumomoco contra los Anaoepe, los lagartijas contra los corpulentos, los hambrientos contra los satisfechos, tal vez, los agricultores contra los reyes, tal vez. La guerra es la solución desesperada para disminuir la población, y los guerreros reemplazaron a los sabios. Fueron quemadas quizás las cosechas del vencido, destruidas sus embarcaciones. Apareció la antropofagia. El orgullo desdeñoso de los Moai pareció insoportable, ausente ya el mana protector. Fueron volcados, destrozados, escondida su mirada inmortal. Los hombres sabios pensaban, buscaban desesperadamente una solución. Tanto la tradición oral como la arqueología sitúan la Gran Guerra en las cercanías de 1650. Probablemente no fue la primera, y otras la siguieron. Destruyeron el delicado equilibrio de la sociedad isleña y sus recursos productivos. El análisis de los desechos alimenticios de la época demuestra una fuerte disminución de los huesos de pollo, la aparición de huesos humanos y el fuerte incremento de peces de orilla y conchas de mariscos. La crisis social disminuyó el uso de las redes y botes de pesca. Arriba el mico. La coneja o anguila, aunque pequeña, se convirtió en uno de los peces más consumidos. Se acuñó tal vez por entonces el proverbio isleño: todo lo que se mueve, se come. Mira este otro. Diferente. ¿Y el sabor es el mismo, parecido? Igual, el más rico. ¿Cómo se llama uno y cómo se llama el otro? Este es aojo. Aojo y este es coneja puy. Las guerras proseguían. Los días se hacían noche en la oscuridad fugitiva de las cuevas. Las madres lloraban a sus hijos muertos, las esposas al guerrero desangrado. Pero la sociedad Rapa Nui aún tenía reservas culturales y el trabajo de los hombres sabios empezaba a dar resultados. Surgió Orongo y una competencia atlética en los Motu, la búsqueda del primer huevo de Manutara, la ceremonia para elegir el Tangata Manu, el hombre pájaro. Era el intento de un nuevo orden, de buscar la armonía entre los jefes guerreros, derrotar el poder, no por la sangre derramada, sino por la habilidad, destreza y suerte del mejor atleta de cada tribu.
Al escenario del dios Makemake retornaba el vencedor nadando y escalando el precipicio con el primer huevo de Manutara. El jefe de su tribu sería Tangata Manu. Gobernaría la isla hasta la competencia del año siguiente. 111 dibujos de hombre pájaro se inscriben en la roca. 111 jefes fueron ungidos aquí. Miles de cinceles quedaron abandonados cuando se interrumpieron los trabajos en la cantera de Moai. Eran muchísimos los escultores y miles de pescadores y agricultores trabajaban para ellos. Fue una carga insoportable para Rapa Nui. Orongo era la vuelta a la realidad y tal vez el germen de un desarrollo futuro. A comienzos del siglo XVIII, probablemente la población no superaba las 8.000 personas. La sociedad Rapa Nui parecía encaminada a encontrar un equilibrio. Pero un fenómeno nuevo y poderoso, casi tanto como el mana, casi tanto como los propios dioses y espíritus, cruzó los destinos de Rapa Nui. Más de 1000 años habían transcurrido desde la llegada de Hotumatua. Un día, una embarcación extraña interrumpió la paz milenaria del horizonte vacío. Era enorme y los hombres que venían en ella eran muy pálidos, de pelo amarillo y se cubrían casi todo el cuerpo. Solo mucho tiempo después, los sobrevivientes de Tepito Tehenua sabrían que un marino holandés llamado Jacobo Roggeveen era el capitán del gran barco, que era el primer contacto con una poderosa cultura y que en esa cultura ese día era el día de Pascua de 1722 y que la propia tierra Rapa Nui tenía desde entonces otro nombre, Isla de Pascua. Vendrían en adelante, más o menos distanciados, muchos barcos extranjeros. A pesar de los daños infligidos por las guerras a la cultura Rapa Nui, esta tenía aún mucha fuerza y no podía haber olvidado en pocos años la rica experiencia isleña, la adaptación tecnológica, la tradición, la escritura. Ahora sí comenzaba el gran descalabro. Se estima en 6.000 la población anterior al año 1862. Ese año, más de 2.000 son vendidos como esclavos en el Perú. Llega la viruela y la tuberculosis. Son arrinconados en Jangaroa, convertida la isla en estancia ovejera. En 1877 solo quedan 111 isleños en Rapa Nui. Ahora sí, muchas cosas se habían olvidado para siempre. Pero algo no se perdió jamás, la voluntad de sobrevivir.
mātou. Te nganga tōnui o te kāinga. Hea wai, ki tō mātou hoa, hautire, moro ou, i tō mātou nohorangi. Tō mātou whenua, mo mātou maua, e o tiro te taku tātoa. Rāua, maumai i te mau mo te whenua, moro o i te whenua e i te tangata. Chile adquirió a partir de 1888 este compromiso. Es responsable de la supervivencia de la cultura rapanui.